Mi plan la semana pasada era concluir la enseñanza del capítulo 1, párrafo 2 y 3 de la confesión. Pero dos cosas me hicieron reconsiderar que había necesidad de una última lección del párrafo 2 y párrafo 3. ¿Qué tenemos en el párrafo 2 y el párrafo 3? Tenemos la enseñanza o la descripción de cuáles son esas sagradas escrituras que Dios nos ha dejado para conocerlo a Él y para conocer el camino de la salvación. Recuerden, el párrafo 1 de nuestra confesión fue: las escrituras son necesarias porque en esta tenemos la revelación de quién es Dios y cómo podemos ser salvos y cómo podemos agradar a Dios. La pregunta que hicimos fue: ¿y cuáles son esas sagradas escrituras? Y ya dijimos cuáles son: los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, 66. Y ya expusimos por qué decimos que son estos y no otros. Estos, dice nuestra confesión, fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida. O sea, fe y práctica son la regla, son la autoridad. Si un credo, si una declaración papal, si una declaración eclesiástica enseña algo que contradice las escrituras, tenemos la responsabilidad de rechazarlo, porque la máxima autoridad es la palabra de Dios. Entonces, la lección pasada yo expliqué qué es la inspiración de las escrituras. Y expliqué brevemente que la inspiración de las escrituras enseña que todas las palabras de la Biblia son el producto de una influencia directa y sobrenatural del Espíritu Santo en los hombres, que fueron sus órganos o instrumentos. La inspiración de las Escrituras enseña que cuando los hombres que Dios eligió escribían la palabra de Dios, cuando escribían Pablo su epístola, cuando escribía Moisés el Génesis, las leyes de Deuteronomio, de Éxodo, cuando escribía, vean esto, hermanos, había una superintendencia, o sea, una obra del Espíritu Santo, de manera que cuando Moisés escribía lo que de su propia mente, investigación, había obtenido, al mismo tiempo esa misma palabra era lo que Dios quería que Moisés escribiera. Ese es el milagro de la inspiración, mis hermanos. Este es un artículo de fe, o sea, esto no es algo como la doctrina de la Trinidad, que así como la doctrina de la Trinidad no la intentamos racionalizar para que me haga clic en mi mente. De la misma forma, esta doctrina, hermanos, posee un misterio. Claro que aquí hay un misterio, pero yo intenté demostrar que la Biblia enseña que es la palabra inspirada de Dios. Por ejemplo, nosotros leímos un texto cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, es la idea, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y explicamos por qué llamamos a toda la Biblia la palabra inspirada de Dios. Bueno, en mis notas la vez pasada hubo algunos puntos que no me alcanzaron a
que no alcancé a tratar. Ustedes no se enteraron, de esto solo yo me entero cuando en mis notas tengo que hacer un corte, tengo que correr, tengo que quitar. Pero eso pasó en mis notas, no pude hablar de un tema. Y yo dije, ok, quizá no es tan necesario hablarlo, quizá no es tan necesario tocarlo, voy a dejarlo así. Pero después durante el convivio salieron en diferentes bocas hermanos que preguntaron, hermano, entonces, ¿esto quiere decir que Dios dictó la Biblia? Y dije, oh, eso era justamente lo que no pude enseñar. Y por lo tanto dije, quizá esta duda está en otros, porque el ejemplo que doy, o la forma en la que intento explicar la inspiración, podría darnos a entender eso, ¿no? Ok, Moisés escribía, pero hermanos, cada palabra que Moisés escribía era lo que Dios quería que Moisés escribiera, porque era Dios guiándolo. Entonces, esto me ha movido a hacer, Dios mediante ahora sí, la última exposición del párrafo 2 y párrafo 3. Y lo que quisiera exponerles es las diferentes teorías que han existido sobre la doctrina de la inspiración y después explicar cuál es la teoría de la inspiración que nosotros, o no la teoría, sino la doctrina de la inspiración que nosotros sostenemos. Así que déjenme darles varias teorías existentes de lo que significa la inspiración y después decir cuál es la que nosotros sostenemos. Hay algunas que ya mencioné la lección pasada, así que seré muy breve en esas y más bien me concentraré en las que no conocen todavía. Por ejemplo, está la teoría de la aprobación subsecuente. Yo les explicaba que algunos creen que la Biblia simplemente fue el escrito, digamos, de Moisés, el escrito de Isaías, y después Dios los consideró útiles y por lo tanto les inspiró, los inspiró, les dio un aliento de vida. Les dio un aliento de vida para que pudieran reflejar algo de su gloria. Otra teoría es la teoría de la intuición o iluminación. Esta postura ve el acto de la inspiración, en el mejor de los casos, como el acto del hombre regenerado, describiendo sus experiencias religiosas, pero en el peor de los casos, simplemente un recuento histórico de la vida de Israel en sus aspectos religiosos. Saben ustedes que en los estudios universitarios, por ejemplo, en filosofía, hay un estudio que se enfoca en la filosofía de la religión. O sea, diferentes hombres que estudian en las ciencias de las humanidades se encargan de estudiar la religión en las diferentes culturas. Y algunos creen que que las personas deben ver la Biblia simplemente como ese recuento que alguien hizo de sus experiencias religiosas. Aquí no tienes la palabra de Dios. Aquí tienes la historia religiosa de una nación y es todo. Hay otra teoría que llamamos la teoría de choque. Y esta teoría fue promulgada en Alemania por teólogos liberales. Y la teoría propone lo siguiente, miren. En realidad la Biblia no es la palabra de Dios, pero puede llegar a ser la palabra de Dios. ¿Cómo? Sí, tú puedes ir leyendo la Biblia y de repente un pasaje es usado
es usado por Dios para confrontar tu corazón, entonces ahí la Biblia se hace la palabra de Dios. Cuando de una forma de choque, cuando de una forma mística, eso que no es palabra de Dios se vuelve palabra de Dios por la obra de Dios. Hay otra teoría que se llama la teoría de la inspiración dinámica. Hermanos, estoy intentando no darles cosas que los complejas. Estoy simplemente mencionándolo, pero de cada uno de estos se puede hablar varios minutos, quizá varias horas, explicando las diferentes formas en las que se han propuesto y demás. Esto solo es un resumen. Así que en cuarto lugar, inspiración dinámica. Esta teoría argumenta que el Espíritu Santo sí imprimió las palabras de Dios en la mente del profeta, pero después el profeta, aunque lo que tenía en la mente era la palabra de Dios, después el profeta tuvo que reflexionar, meditar sobre eso, y a la hora de comunicarlo, eran las palabras de Dios, pero indirectamente. Eran la palabra de Dios secundariamente, porque lo que fue primero dado fue la palabra de Dios directo, y después vino una reflexión sobre eso. Por último, antes de pasar a nuestra postura, por último, la teoría del dictado. ¿Qué dice la teoría del dictado? La teoría del dictado dice que los que escribieron la Biblia fueron hombres que prácticamente funcionaron como una máquina de escribir, o como una mera mano de Dios, de manera que la personalidad del apóstol o del profeta quedó vagando. Su personalidad, su investigación quedó a un lado. ¿Qué importa? ¿Qué importa si Lucas investigó? ¿Qué importa si fue Pablo quien escribió esta epístola o fue Pedro? ¿Qué importa? Porque al final de cuentas lo que tenemos es que Dios en un sentido dictó. Ellos fueron su máquina de escribir. Bueno, hermanos, nosotros no aceptamos o no sostenemos la teoría del dictado. Déjenme decir esto. Al menos no sostenemos esta doctrina sola. ¿Por qué quiero decir que al menos no la sostenemos sola? Aquí voy. Porque cuando entendemos la teoría del dictado correctamente, es cierto que algunas partes de nuestra Biblia fueron dictadas. Es más, los 10 mandamientos fueron dados por el dedo de Dios a través de ángeles. Así que, por ejemplo, en Apocalipsis tenemos prácticamente también un dictado cuando dice el Señor Jesucristo a Juan: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, y escribe al ángel de la iglesia que está en la Odisea. Así que dice un autor: todavía hay algo de verdad en la teoría del dictado, así que no podemos desecharla de forma inmediata. Aunque es justo decir que el patrón normal o típico de la inspiración no es dictado, hay ocasiones, no obstante, cuando Dios sí dicta directamente. Así que nosotros no creemos que toda la Biblia fue dada bajo dictado, pero que partes en la Escritura fueron dadas por dictado, y que eso tampoco violaba la personalidad del autor, o que era algo que ellos no querían hacer y demás. Bueno,
En todas esas teorías, hermanos, han tenido una presencia importante en diferentes épocas de la historia de la iglesia, principalmente en los últimos siglos. Pero nosotros sostenemos la postura de la inspiración plenaria verbal. Nuestra postura es que creemos que la Biblia fue dada, toda ella, plenaria, verbalmente, cada palabra, inspirada por Dios, sin la eliminación de la personalidad y propiedades de cada uno de los hombres que la escribió. Déjenme explicar esto a través de 3 pasos. Déjenme explicar en primer lugar qué queremos decir por inspiración verbal, qué queremos decir por inspiración plenaria, y después déjenme aclarar por qué afirmamos que esto no es dictado meramente, sino que es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo hizo que los apóstoles escribieran lo que Dios quería que se escribiera, y no obstante ellos lo hicieron libremente. Empecemos con verbal. ¿Qué quiere decir con que creemos en la inspiración plenaria verbal? Por verbal se enfatiza que no son meramente los conceptos o las ideas lo que ha sido inspirado, sino, hermanos, cada palabra. Cuando agarramos la Biblia y decimos es inspirada, no decimos las ideas son inspiradas, los conceptos son inspirados, sino cada palabra. Hermanos, vean esto. Si decimos que solo los conceptos son inspirados, nosotros preguntamos, ¿y cuáles de todos los conceptos? Ahora, vean esto. ¿Cómo conocemos los conceptos que son los inspirados? ¿Cómo conocemos los conceptos de la Biblia? A través de sus palabras. Pero si las palabras no son inspiradas, ¿qué confianza tenemos que son las palabras correctas? Y si no son las palabras correctas, entonces no tenemos los conceptos correctos. Es más, el mismo Lutero dijo, vean esto, y yo creo que en esto tiene razón. Él dice, no solo las palabras son divinas, sino también el orden de las palabras que el Espíritu Santo y la Escritura usa. No solo las palabras son las palabras que Dios quería, dice Lutero, incluso el mismo orden de las palabras. Eso queremos decir por inspiración. 2 Timoteo 3 dice, toda la Escritura es exhalada por Dios. No dice las ideas, no dice los conceptos, dice toda. Es más, tenemos evidencia que nuestro mismo Señor Jesucristo trataba así la palabra de Dios. Cuando Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará hasta que todo se cumpla. Es más, Él menciona que ni una jota ni una tilde de la ley podría ser quebrantada, porque hasta una jota y una tilde han sido dadas por la inspiración de Dios. Esa frase de Jesús, de que ni una jota ni una tilde de la ley pasaría, está haciendo referencia a los caracteres
más minúsculos que tenemos en el lenguaje hebreo. En el lenguaje hebreo tenemos unas pequeñas rayitas que parecen prácticamente notas al pie, unos pequeños símbolos, y él está diciendo que no es que una alfa o una beta o un carácter completo, incluso lo más pequeño de la ley, no podría ser ignorado. Y hermanos, hay argumentos que hacen incluso los apóstoles que se encuentran basados en ocasiones en esos pequeños caracteres. Eso queremos decir por verbal. En segundo lugar, que cada palabra fue dada. En segundo lugar, plenaria. ¿Qué queremos decir? Porque la inspiración es plenaria y verbal. Por plenaria se enfatiza que se extiende a todo lugar. Esto en contraste con la idea de que solo algunas partes de la Biblia son inspiradas. No, absolutamente todo lo que se contiene en la Biblia, cada parte de la Escritura es de origen divino. Sí, incluso las genealogías. Sí, incluso esas listas largas. Sí, incluso Levítico. Y por eso, mis hermanos, tenemos responsabilidad no solo de leer el Nuevo Testamento, sino atender al Antiguo Testamento, porque esa es también la palabra de Dios. No hay, de hecho, palabras más inspiradas que otras. No sé si ustedes tienen de esas Biblias, creo que la mía sí es, que tiene las palabras de Jesús en rojo. Ah, no, la mía no tiene las palabras. Pero a veces podemos pensar que eso quiere decir que como son las palabras de Jesús, son más palabra de Dios. Pero hermanos, la verdad es que las palabras rojitas en nuestra Biblia no son más la palabra de Dios. Es un testimonio directo de lo que dijo Jesús, pero no son más palabra de Dios que lo que tenemos en Génesis 1. No son más importantes que lo que tenemos en Génesis 1. Toda, plenaria, toda la Escritura es por inspiración. Ok, ahora llegamos al punto clave. ¿Y cómo argumentamos? ¿O por qué decimos que esto no es un dictado? Porque hermanos, en la Biblia tenemos textos que nos dicen que algo era la palabra de Dios y al mismo tiempo era la palabra de un hombre. Acompáñenme a varios textos. Por ejemplo, abran sus Biblias en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículo 36. Vean qué claro es este texto. 12:36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? David. ¿Pero quién también dijo? El Espíritu Santo. Hermanos, el Señor Jesucristo no ve ninguna contradicción en eso. Algo es palabra de David y al mismo tiempo es palabra de Dios. Abran sus Biblias en Hebreos 3. Nosotros hemos estado meditando ya por un tiempo en Hebreos 3, Hebreos 4. Pero en Hebreos 3, versículo 7, se nos dice claramente en qué consiste el Antiguo Testamento. Dice, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
Y empieza a citar las palabras que dijo David, como dice el Espíritu Santo, y dice las palabras que menciona David. No lo voy a leer por causa del tiempo, pero esto lo vemos frecuentemente en el libro de Hebreos, que el autor reconoce que la palabra que se está dando es palabra de Dios. Abran sus Biblias ahora en Segunda de Pedro. Vamos ahí, este es un texto que leímos la semana pasada, pero puede recordarnos, puede fortalecer nuestro punto aquí. Versículo 21, Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, vean, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los apóstoles fueron los que hablaron, pero hablaron con la superintendencia, o sea, el gobierno providencial milagroso del Espíritu Santo. De manera que se puede decir que esas profecías que ellos trajeron no eran profecías propias, sino de la voluntad de Dios, hermanos. Los santos hombres de Dios hablaron por la voluntad de Dios lo que Dios quería revelar. Nuestro Señor Jesucristo, ya no vayan ahí, pero en Mateo capítulo 19, respalda la importancia del matrimonio y enfatiza que fue por la dureza del corazón que se permitió el divorcio. Enfatiza esas cosas diciendo, por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y argumenta, hermanos, a la luz de argumenta eso como un mandamiento divino desde la palabra de Moisés. O sea, Jesús considera la palabra de Moisés como la palabra de Dios. Él entendía que sí, fue Moisés, y Moisés con su personalidad, y Moisés con su investigación, que escribió, pero al mismo tiempo sabe que eso es la palabra de Dios. Un texto más, y después voy a dar algunas conclusiones a la luz de esto, pero un texto más. Segunda de Pedro 3:16. Este texto iguala las palabras del apóstol Pablo con el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan el argumento? Léanlo conmigo. Versículo 16. Desde el 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Las otras escrituras que tuercen los indoctos es el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Y Pedro dice que la palabra de Pablo es como las otras escrituras, o sea, es palabra de Dios. Ahora, no es mi punto en este momento eso. Mi punto en este momento es lo siguiente, hermanos. Pedro dice que las epístolas de Pablo son difíciles. Ahora, ¿dijo Pedro que las epístolas de Pablo son la palabra de Dios? Sí, sí son la palabra de Dios, pero dice que son más difíciles de entender. ¿Por qué? Porque Pablo era un erudito, porque Pablo recibió una sabiduría quizá especial de parte de Dios en su comprensión, y por lo tanto, hermanos, vean esto, todo lo que constituía a Pablo como Pablo, ese hombre que memorizó la palabra, memorizó el Antiguo Testamento, que fue celoso, todo eso que constituyó a ese hombre, cuando escribía,
aunque era la obra sobrenatural del Espíritu Santo en cada palabra, también el hombre ponía lo que es suyo ahí, también ponía su personalidad ahí. Por eso es que podemos leer Jeremías y decir, caramba, Lamentaciones y Jeremías, claro que es el mismo autor, es el profeta llorón, es su personalidad. Él tiende a llorar, él tiende a estar lamentándose. Él es el profeta llorón y pone esa de su personalidad allí. Lo mismo encontramos con Lucas y Hechos. Lo mismo encontramos entre el parecido que existe entre las epístolas de Pablo. Y podemos decir, caramba, esto tiene sabor paulino. Es más, si ustedes son de aquellos que leen su Biblia por lo menos una vez al año, o quizá un poquito más, y ya tienen al menos en el cristianismo, quizá unos 4 o 5 años, y yo les dijera, cierren sus Biblias, voy a hacer una lectura de un pasaje, y empezara a leer un pasaje, muchos dirían, no sé bien dónde está, pero me suena a Pablo. ¿Por qué podemos decir eso? Porque, hermanos, Dios no solo, la obra de inspiración no solo consistió en que Dios ponía lo que Él quería, sino que en ese acto milagroso, los mismos apóstoles escribían desde su experiencia, desde su personalidad, desde sus sentimientos, desde su educación. Ese es el milagro de la inspiración, hermanos. Ese es el milagro. Miren, la teoría del dictado es más fácil comprenderla, ¿no es cierto? Simplemente Dios dictó y ellos escribieron. No, la obra de inspiración es más profunda. Pablo escribía lo que tenía en su corazón, lo que había entendido, lo que había profundizado, en lo que se había gozado, pero al mismo tiempo todo eso que escribiera lo que Dios quería transmitir. Esa es la obra, eso es lo que creemos cuando hablamos de la inspiración divina. Que ocurre, y déjenme usar un término teológico aquí, me he limitado a no usarlos para enseñarlo lo más sencillo y fácil posible, pero es aquí donde usamos el término de lo que se llama la concurrencia divina, en donde la voluntad humana y la voluntad divina no están en choque, sino que todo lo que la voluntad humana hace es al mismo tiempo dirigido por la voluntad divina. Eso es lo que llamamos la concurrencia divina. Ok. Hermanos, habiendo dicho esto, maravillémonos en lo que constituye la palabra de Dios. Estos no son los pensamientos simplemente de un hombre, son la palabra misma que Dios quiso darnos, con toda su variedad. ¿No es esto hermoso, hermanos, la variedad? Dios puso una variedad en la creación para que nos asombráramos, ¿sí? Hizo animales con 4 patas, todos diferentes. En el mar, muchos y diferentes también. Las montañas, todas ellas no se parecen. Dios puso variedad para asombrarnos, para deleitarnos. Y en la Escritura es lo mismo. Si hubiera sido un dictado, nos hubiera dado simplemente un montón de listas de versículos y ya. Pero Él permitió salmos que hablan desde el alma del hombre, desde la experiencia. Él nos dio epístolas que escribe el apóstol Pablo a su querido Timoteo, dándole instrucción. Un profeta con fuego, Isaías, que tomaba la palabra de Dios y la exponía. Un profeta sensible, un profeta que lloraba constantemente por la circunstancia en la que estaba. Un evangelio de Mateo que desde un pensamiento muy judío intenta exponernos cómo Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Pero al mismo tiempo un Lucas, un hombre más organizado en sus pensamientos, en su investigación. Y así tenemos variedad en la Escritura para nuestro deleite. Dios inspiró de esta forma para nuestro deleite, para poder maravillarnos en cada parte de la Escritura.
Eso es lo primero que quisiera poner en sus mentes y corazones. Veamos el milagro que tenemos delante de nosotros. Ahora, algunas aclaraciones. La inspiración plenaria verbal confiesa una doble autoría. ¿Cuál es la doble autoría? Hombre y Dios. Pero, debido a que el hombre y Dios no son el mismo tipo de seres, sino que Dios es el ser por el cual este hombre, el otro ser, existe, afirmamos que la prioridad de autoría está en que es la palabra de Dios. Esto pone dos cosas, mis hermanos. Cuando estudio la Biblia, debo atender al contexto histórico. Debo atender quizá a lo que estaba viviendo David en este momento para escribir eso. ¿Ven por qué es importante entonces el contexto, la geografía en ocasiones? Porque se escribió en ese tiempo de esa forma. ¿Qué entendían los usos y costumbres de los judíos? ¿Qué estaba viviendo Pablo? ¿Cómo era la cuestión del gobierno en ese tiempo para que él dijera esta palabra precisa? Y todo eso enriquece el entendimiento de la Escritura. Pero mis hermanos, lo que escribió el hombre y lo que estaba en la mente del autor no es lo último que tenemos, no es lo final que recibimos, sino debemos preguntarnos, ok, esto dice el autor humano, y lo que va a decir Dios no va a contradecir esto obviamente porque era su palabra, pero ¿habrá Dios puesto un significado todavía un poco más allá de esto cuando lo inspiró? Déjenme darles un ejemplo. Isaías 53. ¿Qué podía, hermanos, cuando yo interpreto Isaías 53, mi pregunta en primer lugar es, ¿qué entendía Isaías cuando escribía esto? ¿Qué se podía imaginar Isaías? Pero si yo vengo a la iglesia y predico, ok, lo que Isaías intentó decir, yo creo que fue esto y no pasó su mente de este punto. Si hago eso, estoy siendo infiel a las Escrituras. Porque las Escrituras es la palabra de Dios. Dios, con lo que escribió Isaías, aunque Isaías, digamos, se quedó hasta aquí, en lo que entendía con ese pasaje, Dios quería hacer referencia más allá, hasta Jesús. Cuando leo las Escrituras, siempre me pregunto, ¿qué quiso entender el autor? Pero el entendimiento del autor no es mi límite para entender las Escrituras. Yo reflexiono sobre cuál es la intención final de Dios al darme este pasaje a la luz de toda la historia de la redención. Hermanos, les estoy dando, en otras palabras, tips de cómo leer su Biblia, principios de interpretación de cómo estudiar su Biblia. 2, y con este voy a acabar, creo yo. 2, la inspiración no elimina el factor humano. Se enfatiza a Dios como el último autor de la Biblia, pero al mismo tiempo se enfatiza que esto no fue un mero dictado. Toda la Escritura es el producto de las actividades, de la actividad divina que entran en ella, aunque nunca sin sustituir o eliminando la parte humana. Por eso, como decía, si prestamos atención al pensamiento del autor, a los sentimientos del autor, al contexto histórico donde el autor vivió. Por último, la doctrina reformada y la doctrina clásica de la inspiración divina es la causa, hermanos, por la que podemos afirmar que cuando vamos a Hebreos o cuando vamos a los Salmos, la inspiración divina es la razón por la que podemos afirmar, esta es la palabra de Dios. Mis hermanos,
quiera el Señor seguir imprimiendo en sus mentes y en sus corazones la relevancia, la enseñanza. Quiera Dios poner en nuestras mentes que cada vez que nos acercamos a la palabra, no es la palabra de un hombre con la que nos quedamos. Cada vez que se expone la palabra, se hace una predicación, hermanos, es la palabra de Dios la que recibimos. Por eso, déjenme contarles para los nuevos, sobre todo en nuestra iglesia, por eso hacemos una distinción cuando estamos predicando. Ustedes han visto que cuando el predicador se para, el pastor se para para decir, hermanos, abran sus Biblias, siempre enfatiza y dice, puestos en pie para leer la palabra de Dios. Porque, y cuando predica, comenta, hermanos, pueden sentarse. ¿Por qué? Miren, yo creo que cuando la palabra de Dios es correctamente predicada, estamos escuchando el mensaje de Dios. No obstante, distinguimos entre la viva voz y la predicación. Por eso pedimos que se pongan en pie, no ahorita, No vaya a haber alguien que estaba quedando dormido y digo, puestos en pie y se levanta, ¿sí? No, pero por eso decimos puestos en pie, para decir, hermanos, en este momento lo que vamos a escuchar es la viva voz de Dios. Mi hermano, ¿qué privilegio tenemos? Niños, ¿qué privilegio tienen que desde la niñez pueden saber y escuchar las Sagradas Escrituras? Y son estas las cuales les pueden hacer sabios para la salvación. Amados hermanos, no olvidemos que hay muchas personas y varias naciones y pueblos que lo único que recibieron de la palabra de Dios fue la revelación general, no la viva voz. Digamos, su cuadro, su precioso cuadro, su creación. Pero hermanos, no todos recibieron la viva voz por las cuales pueden ser sabios para la salvación. Y por su gracia, tú la has podido escuchar. Niños, ustedes la han podido escuchar y lo único que podemos hacer es atesorar esta con todo nuestro corazón. Quiera Dios a través de estas doctrinas y enseñanzas seguir poniendo en nosotros un amor y reverencia ante su santa palabra.